tres dirigentes que conducen la Central de los Trabajadores Argentinos, la CGT. Jorge Pino Sola, secretario del Sindicato de Trabajadores del Seguro y también conducción de la CGT. Muchísimas gracias, Jorge, por venir hasta acá. No, a ustedes por invitar. Muchas gracias. ¿Qué evaluación están haciendo de la medida de fuerza? Bueno, es una medida de fuerza contundente, importantísima, con niveles de acatamientos como nunca sucedieron en este gobierno. Ya se empezó con esos niveles desde ayer, empezamos a percibir de las 10 de la noche, algunos turnos, sobre todo en los sectores fabriles y del transporte empiezan antes, así que empezaron a no acudir a sus tareas antes de la medianoche y empezamos a percibir eso que hoy estamos viendo, y es efectivamente una medida de fuerza con un enorme acatamiento y que vislumbra el humor social de la gente. Voy a contar una pequeña anécdota que le contaba recién a los compañeros y le hice escuchar un audio. Un trabajador que suele hacer el trabajo de poda, digamos, y que tiene 2 o 3 trabajadores, que siempre me dice, yo los tengo en blanco, ART, me manda recién un audio diciendo, mirá, yo paré, soy un monotributista, y termina muy emocionado, como diciendo, no aguanto más la situación en la que estoy. ¿Por qué lo digo esto? Porque efectivamente a veces se vislumbra, digamos, una mirada sobre una medida de fuerza de esta característica como diciendo, bueno, son las estructuras las que obligan a parar. Bueno, la verdad que no. La verdad que nosotros hemos construido este convencimiento de esta medida de fuerza no solamente con los dirigentes, sino con los trabajadores que representamos. Por supuesto habrá muchos que no están de acuerdo, pero el nivel de acatamiento y de acompañamiento en esta medida es impresionante. Inclusive, digamos, con mensajes de muchas asociaciones de pequeñas y medianas empresas que también están sufriendo la caída de sus fuentes de trabajo, de sus empleos y también de sus propios emprendimientos. A ver, después yo te voy a volver seguramente al tema de la representación gremial, donde también hay algunos cuestionamientos, a ver cómo lo analizás vos, pero ahora me parece más importante, por la trascendencia del hecho, detenerme ahí. Hoy, obviamente, ¿no? El paro, como rechazo a la reforma, que se va a votar a las 2 de la tarde, empieza la sesión. ¿Qué pasa si hoy se aprueba, como parece que el oficialismo dice que tiene el número, y vuelve al Senado y se aprueba? A ver, más que hoy, te quiero preguntar sobre mañana. ¿Qué pasa mañana? ¿Profundizan las medidas de fuerza? ¿Qué? Nosotros empezamos con un plan de lucha, en este caso en particular, del proyecto de ley llamada de modernización, desde el 18 de diciembre, que fue días posteriores a que fue presentado en el Senado. Y hablamos sobre un plan de acción que incluía la movilización de ese día a Plaza de Mayo, que siguió con la movilización a la Plaza de los Congresos y que hoy está haciendo un paro. Por supuesto que las medidas se van a seguir incrementando, dado que este proyecto de ley no incluye ningún criterio de progresividad hacia los derechos de los trabajadores y mucho menos el cumplimiento de la promesa de la formalización de aquellos que están en esa característica de informales. Eso no va a suceder y efectivamente esto va a ser una herramienta que es para, como decimos, conculcar derechos individuales, colectivos y una enorme transferencia del sector económico de los trabajadores hacia los empleadores. Nosotros tenemos que se van a transferir alrededor de 6.000 millones de dólares entre la baja de aportes patronales y el famoso fondo de asistencia laboral. Y eso efectivamente va a terminar en mayores medidas de fuerza. De las características que vayamos entendiendo también cómo comprender a esta sociedad. No necesariamente tengan que ser medidas de fuerza de esta característica de un paro, que es una gran herramienta que tiene el movimiento obrero. Pero también sabemos que podemos llevar adelante otras maneras de protesta que tienen la idea de poner en superficie nuestro reclamo y nuestro modo de llamar al diálogo, que no ha sido contestado en estos 2 años. Como recién me preguntaba un periodista, dice, ¿pero no se les ocurre otra cosa que no sea un paro? Bueno, ok, yo voy y golpeo las manos en Balcarce 50, pero nadie me abre la puerta. ¿No hay ningún diálogo en este momento? No. ¿De ningún tipo? ¿No de tienen ningún tipo. Y tenemos necesidades
absolutamente concreta, ¿no? Esto no se trata de no tener afinidad ideológica con un gobierno que efectivamente está a la antípoda de lo que tiene que ser un trabajador en el centro de escena. No se trata de eso, se trata de necesidades de trabajadores que inclusive han votado este gobierno. Yo siempre digo que los intereses que representamos son intereses de trabajadores que han votado gobierno libertario, gobiernos peronistas, provinciales, socialistas. Es variopinto todo eso, pero hay necesidades comunes. Y la necesidad común es el endeudamiento familiar que están teniendo la familia de los laburantes, la pérdida del poder adquisitivo, los 300.000 puestos de formales que se perdieron en estos 2 años, las 21.000 pymes menos que hay netas en estos 2 años, ese tejido social, productivo y laboral, la respuesta la tiene que dar la política. Y entonces, en eso, digamos, somos muy claros. Quienes conducen el país y que fueron revalidados el 26 de octubre es este gobierno, y este gobierno tiene que darle respuesta. ¿Quiere darlas? Es mi duda, porque si los que les golpeamos la puerta, y nos lo digo nosotros que somos del sector del gremialismo, vos hablás con los sectores que invierten, bueno, digo, a Paola Roca le dijo don Chatarrín, digo, ¿no? Uno de los sectores que más moviliza acá, más allá de eso. Bueno, ayer se la agarró con Madanes. Sí. Bueno, y sin embargo están apoyando la reforma laboral. Sí, claro, no digo que tengamos coincidencia con eso, digo que es un gobierno que al diálogo le escapa muchísimo y valida su creencia, inclusive alejándose muchísimo de la percepción social y económica. Me refiero a que quizás uno idealiza esta comunión entre los trabajadores y el sector empresario, que está un poco en el ideario peronista, si querés, ¿no? Claro. Esta gran burguesía nacional y que crezca la ganancia de la mano de que crezca el poder adquisitivo del trabajador, pero del otro lado van por las reformas estructurales y a sacarle a este gobierno lo que puedan sacarle. En este caso, la reforma laboral, después vendrá la reforma tributaria o vendrá un mix de las dos cosas. O la reforma previsional. O la reforma previsional. Coincido plenamente en eso, pero yo no le tengo temor a esas tensiones. Esos conflictos, digamos, han sido los que históricamente han atravesado la Argentina, atraviesan el mundo. Es la tensión entre el capital, que quiere, digamos, crear... Maximizar ganancia, y la fuerza del trabajo. Parece algo del siglo pasado, pero es lo que sigue estando. Y en ese sentido yo creo que ese conflicto hay que atravesarlo, no hay que tenerle miedo. Ahora, lo que no puede suceder es lo que el gobierno pretende, que el conflicto lo quiere transformar en enfrentamiento. Y hay una diferencia entre eso. El enfrentamiento trata de invalidar al otro, de hacerlos desaparecer de la discusión. Y entonces, efectivamente, ¿con quién discute? Con su espejo, consigo mismo. Y entonces se aleja de la realidad. Y al alejarse de la realidad, solo mira lo que pasó el 26 de octubre o un recital de rock. A ver, yo no soy especialista en crecimiento con o sin dinero, pero hay que bajar al interior profundo, el Gran Rosario, con Villa Constitución, Santa Fe, las tres provincias que más pymes y trabajadores han perdido es Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. El sector productivo. En las tres ganó la Libertad Avanza, ¿no? Sí. La única que ha crecido en cantidad de empresas es Neuquén. Claro, no, obviamente. Por Vaca Muerta. Ahora, si queremos ser un país solamente extractivista y una cosa de que solamente haya una provincia, digo, los trabajadores que ayer perdieron su laburo en FATE, ¿qué se van a reconvertir en trabajadores petroleros y mineros y se van a trasladar desde ahora, Virreyes a Hay una Neuquén, visión ¿no? del gobierno, a ver, sí, porque me gusta confrontarlo con vos para que lo puedas plantear. Estamos con Jorge Pino Sola, es uno de los triunviros de la CGT, responsable del secretario general del Sindicato de Seguros. 2 cosas. Por un lado, el gobierno, ¿qué dice? La CGT defiende privilegios de trabajadores formales, que son un núcleo cada vez más reducido, y no representa y no ayuda a los trabajadores informales. Ese es uno de los argumentos que se plantean. Primero eso. Bien, primero, digamos, gran logro de la derecha en establecer que un derecho es un privilegio. Es un privilegio. Es la famosa imagen de Diango sin cadenas, supongo que la recordarán, sí. Donde el negro no le pide al amo un caballo para sí mismo cuando ve a otro esclavo arriba de un caballo, sino que le dice:
ese esclavo tiene que estar abajo del caballo, en el mismo lugar que yo, es decir, nivelar para abajo. Y efectivamente es lo que nosotros decimos, no se puede, digamos, no es un privilegio. Los trabajadores informales tienen los mismos derechos que los formales. Lo que pasa es que a los informales, en la ilegalidad de la contratación, que es responsabilidad de los empresarios, en esa ilegalidad no se los dejan ejercer. Entonces, decimos, ¿se puede crecer con derechos? Sí, los grandes, digamos, los ejemplos que este gobierno cita, como Alemania, crecen con un Estado protector mucho más grande que lo que tiene la Argentina, con cargas sociales inclusive y patronales mayores que la Argentina. Y entonces digo, ese famoso estado de bienestar, al que este gobierno, por supuesto, no quiere ni pretende, es también un ejemplo para seguir. Para eso es un cambio que efectivamente tiene que haber un cambio de proyecto político. Nosotros lo que estamos asumiendo es nuestra responsabilidad de que en la representación de los intereses de trabajadores, y cuando hablamos de trabajadores implica a todos, los que están adentro del sistema formal, la informalidad, los monotributistas y los que se llaman de la economía popular. A todos esos les decimos que hay que encontrar otro proyecto que los represente, pero eso es un problema de la política que ayudaremos en el momento oportuno. Hoy estamos representando los intereses de los que no tienen laburo y lo que pierden poder adquisitivo. Jorge, cuando uno mira el borrador que salió de aquel Consejo de Mayo, que llegó al Senado, y ve los cambios que sufrió hasta convertirse en media sanción, por supuesto que entró lo de las enfermedades, que es un poco ahora lo que va a revertirse, lo que generó tanto ruido, pero también está el mantenimiento de la cuota solidaria obligatoria con un tope del 2% y por un tiempo, que es el aporte que hace un trabajador al sindicato, pero también es el aporte que hace un empresario a la cámara patronal, pero bueno, se mantiene. Está el mantenimiento del aporte de la obra social, que lo iban a bajar a 5 y se mantuvo en 6. Y lo que cambió fue eso. O sea, los derechos individuales afectados se profundizaron por el tema de las licencias por enfermedad, y lo que tenía que ver con, llamémoslo la casta, se negoció. ¿Cómo fue eso? ¿Y de qué manera incide eso en la manera en que la CGT se posiciona ahora, haciendo un paro, por ejemplo, sin movilización? Si es que tiene algo que ver o si no tiene nada que ver. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Te agrego otra cosa más que también, para, digamos, tu mirada es la obligación de la gente de retención del empleador para con los aportes que tienen que ver con aquellos que están afiliados a un gremio. Para darte sentido a eso que vos estás preguntando. Cuando nosotros nos sentamos con todos, que inclusive con todos implica haberles explicado a este gobierno las cosas que estaban mal, con más de 16 gobernadores, con más de 35 senadores, con más de 45 diputados, con todas las pymes y todas las empresas grandes, a todas les expresamos lo que nosotros veíamos. Y ahí veíamos conculcado un montón de derechos colectivos, entre los que estás viendo, entre los que estás relatando, que también tienen que ver con los derechos de asamblea, con el derecho a huelga general, con... que no se modificaron, están en el borrador y eso efectivamente, sí. Porque una de las cosas que tiene es debilitar las estructuras de representación gremial. Efectivamente lo que han hecho es generar ahí, digamos, una mirada económica sobre eso, pero que tiene que ver con la representación en los beneficios sociales que dan los gremios. Saben que si el sistema de salud, por ejemplo, está quebrado, si lo siguen quebrando, es toda gente que se va al hospital público, porque al privado no van a poder ir porque pagan muchísimos más. Hicieron evaluación de daños, no es negociación de una cosa por la otra. Digo, para citar esto, es también la frase que dijo la senadora Bullrich en un canal de televisión que suele ir y que suele darle muchas notas, que es TN, donde ella dijo, si hubiéramos negociado con la CGT, esta ley no salía. Exactamente, porque con nosotros le dijimos, estos derechos individuales que le cambian la vida al trabajador, como el derecho, el banco de horas, como la licuación de la indemnización, como el fraccionamiento de las vacaciones, o los derechos colectivos, la necesidad de hacer una asamblea y demás, efectivamente tienen que ver con la vida del laburante. Se lo hemos puesto en rojo todo eso, y lo dijimos con todo el mundo. Nosotros no intervinimos en ninguna negociación adentro del Senado, eso intervinieron los representantes.
Y con algunos nos sentimos no reconocidos en lo que hablaron con nosotros. Porque muchos, inclusive gobernadores, se pusieron a disposición en defender los derechos de los trabajadores. Y después acompañaron. Y después acompañaron. ¿Quiénes? Bueno, algunos que son de sectores peronistas. Y Salta, Tucumán. Salta, Tucumán. Ayer lo veía al gobernador de Tucumán preguntándose por qué hay un paro, digamos. Bueno, no sé, el paro es también para el sector político. Tendría que él dar la respuesta cuando se pregunta y dice, ¿y luego qué? Bueno, ¿luego qué? Danos respuesta respecto de lo que está pasando en Tucumán, que también están cayendo empresas. Menciono, en este recuento que yo te hacía, también se incluyó que cae en la baja del impuesto a las ganancias, que son recursos para las provincias, cae el FAL, que no es que cayó el FAL, sino que se redujo el aporte al FAL, que era también de financiar al Estado, en este caso las jubilaciones, o sea, se negoció o se modificó todo lo que tiene que ver con caja de alguna manera, no con derechos de representación o con derechos individuales. Es que al sector, a lo que es la representación gremial, es un golpe importantísimo en derechos que están reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, y que nosotros, por supuesto, vamos a seguir peleando en el resorte de la justicia, porque el derecho de huelga, que el 75% de lo que llaman servicios trascendentales no puedan parar, o el 50% de esenciales, efectivamente va en contra de cualquier derecho constitucional. De hecho, todo lo que la ley hace es ir para atrás con muchos derechos. Y hay un principio en la Constitución que dice que es el de la progresividad de los derechos sociales. Y esa progresividad es, lo que tenés, lo tenés. Todo tiene que ir para arriba y para adelante. Bueno, nosotros vamos a seguir peleándolo en ese ámbito. Claramente pareciera que tuvieran los votos, hay que esperar, pero también es cierto que los tienen muy justos. Y vuelvo a insistir con esto. La responsabilidad es política, y la responsabilidad de representar no solamente las estructuras gremiales, que han aportado mucho a esto, porque las estructuras gremiales, cuando te preguntan, bueno, pero la caja, ¿cuál es la caja? La caja es las prestaciones que damos en salud, las prestaciones que damos en capacitación, las prestaciones que damos en esparcimiento, las prestaciones que damos en subsidios sociales. Si de esos 9 millones vos le sacás todas esas prestaciones, ¿a dónde van a ir a golpear la puerta? Entonces, la percepción que ha tenido el gobierno es, van a venir a golpearnos la puerta a nosotros. Sí. Lo mismo que con el tema del tema de ganancias. Te hago un par de preguntas sobre la representación, ¿no? Porque está claro que hay muchos sectores, el paro es importante, eso está claro, que obviamente siente que debe acompañar a su organización gremial. ¿Qué pasa con un sector importante de los jóvenes laburantes que parece que tuvieran otra visión? Sí. De hecho, el otro día que alguien me escuchó hablar de criticar la fragmentación de las vacaciones y me escribió, me dice, mirá, yo tengo 20 y pico años y para mí está bien, a mí no me cambia nada. La mayoría de mis amigos se toman vacaciones cortadas. Digo, aparecen problemáticas nuevas. Digo, ¿cómo haces para también interpelarlos a ellos? Lo mismo que a los trabajadores que están en la informalidad. Pues de pronto, ¿por qué deberían sumarse hoy? Claro. Las dos preguntas. Sí, bueno, en realidad, digamos, el enorme éxito de acatamiento de este paro no implica dejar de lado la interpelación que la sociedad ha hecho hace 2 años cuando nos votó este gobierno, pero que también implicaba a las organizaciones, y muy especialmente a las organizaciones sociales del carácter que somos gremiales. Claramente nuestra representación tiene que ver también en un modo de entender la dinámica social que está sucediendo y en lo laboral ni hablar. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un discurso que anda funcionando, que puede durar poco o mucho, no lo sé, en el cual uno es libre, digamos, siempre que pueda llevar adelante las tareas que quiera hacer, sin eso implicar por parte del otro, de quien lo contrata, una contraprestación. Y doy el ejemplo de Rappi. Y hago un caso ilusorio, ¿no? Yo soy libre porque tengo mi bicicleta, porque me pongo y me logueo cuando quiero, claro. Cobro cuando quiero, ok. Y luego, cuando llegue vas a pedalear durante los 60 años de tu vida,
vas a estar con protección social cuando te suceda algo en la bicicleta, cuando tu mujer se embarace o cuando ella misma se embarace. Y efectivamente yo creo que eso, digamos, en eso hay que trabajar. Que tiene que haber una cobertura, que tiene que haber una representación y una representación genuina de los trabajadores que tenga que también entender esa demanda, pero que hay que darle soluciones para esa demanda en particular. Si vos te imaginás que la figura del obrero industrial de mitad de siglo pasado era la que le daba forma al trabajador, hoy vos no te imaginás que ese trabajador es un tipo que está con un overol y que está yendo con la valijita de su almuerzo caminando hacia la fábrica. No está más, ¿no? Es otra cosa. Es el Rappi, es el que está el teletrabajo, es el que... Sí, también tenés a gente con overol, pero lo que pasa es que el universo se ha ampliado muchísimo. Pero que efectivamente no es la patria metalúrgica, No, digamos, claro, que era claro. de aquella época. Entonces en eso hay que tener también una mirada. Una mirada de gente que tampoco quiere tener relación de dependencia, porque también es cierto que hay un montón de esos pibes que dicen, mira, yo no quiero estar bajo relación de dependencia, encontré otra manera de ganarme la vida y no quiero ni siquiera que nadie me represente, me quiero representar solo. Bueno, quizás a eso no podamos convencerlo, pero hay aún un gran montón de gente que hay que tomar ese desafío. Y es un desafío que nos corresponde a nosotros, porque no es que nosotros tengamos que acomodar, que la sociedad tiene que acomodarse a los mandatos estructurales y dogmáticos que tiene el sindicalismo. Es al revés. El sindicalismo tiene que representar a esa sociedad que ha cambiado. Y ese desafío claramente no es fácil, porque digo, ni la sociología puede entender a veces que los Terian tengan tanta visibilidad. Pero bueno, efectivamente es el mundo que estamos atravesando. ¿Y qué pasos se están dando para dar esa representación? Para llegar a esa sociedad que hoy no está contenida ni representada por el sindicalismo. Sí, en principio, digamos, esta conducción tiene una agenda para llevar adelante que no la podemos poner en marcha porque digamos, no. Sí, están nos atajando subimos unos quilombos, y está estamos bien. atajando Sí. el quilombo, ¿no? Pero digo, sí nos hemos juntado, por ejemplo, con dos universidades, la Universidad Tecnológica Nacional y la UBA, para empezar con la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, empezar a recuperar la Escuela de Oficios. Vamos a hacer un convenio marco donde cada uno de los gremios tiene una gran cantidad de estructuras de capacitación y formación en cada una de sus actividades, ¿no? De pastelería, de seguros, de tornería. Eso darle un contexto universitario e impulsar, digamos, ese reconocimiento, para empezar a formar capacitación laboral para el mundo del trabajo que viene. Tenemos una fundación de inteligencia artificial que está trabajando junto con la UBA, con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, para saber cómo las nuevas tecnologías, y especialmente la inteligencia artificial, intervienen en el mundo del trabajo y especialmente en el mundo de la actividad de servicios. Y estamos con la UBA al borde de firmar también un acuerdo marco para un observatorio de la economía del trabajo, es decir, para ver cómo el trabajador interviene en el ámbito de la economía, de la creación de bienes y servicios, y cómo en realidad tiene que disponerse a ver el mundo que viene, si lo que está estudiando le va a servir para la tarea que va a hacer o si efectivamente tiene que hacerse de otro modo. Todo eso es una manera de empezar a entender esa demanda que hay del otro lado. Por supuesto que después profundizamos el carácter de los principios, ¿no? Es decir, nosotros somos estructura de atención desde lo social y que definitivamente eso lo vamos a seguir haciendo. Pero es algo menor, pero va también en ese sentido. Los hoteles gremiales que nosotros tenemos, que es una estructura y una red enorme, fueron armados para una familia que dejó de existir como tal. Ya no es la familia papá, mamá, hijo, hija, digamos la familia tipo. Hoy es la familia ensamblada, la familia que tiene en igualdad de sexo, son monomarentales, monoparentales. Todo eso lo tuvimos que rearmar, porque efectivamente ya vos no podías dar una opción para decir, bueno, toda la familia se va para... ¿Qué es toda la familia? ¿Son 10, son 5, son 2 o son 1? Eso también implica un cambio también hacia adentro. Eso también implica un cambio adentro. Y un cambio de estética también, que no es menor, porque eso también es simbólico. Y en eso, viste, me parece que la sociedad también tiene que ver. Tengo una idea en la cabeza que la estoy, se me está dando vuelta. Digo, che, ¿cómo podemos protestar también? Yo creo que tenemos que protestar con alegría.
Y el protestar con alegría no significa perder el origen de la protesta ni el fundamento de la protesta. Protestar con alegría es hacer un gran festival de música donde nos quejemos exactamente del lugar en el que estamos, pero lo hagamos diciéndole a la gente que podemos llevar a esto y darle trascendencia a se vienen, por lo que te escucho, se vienen entonces algunas propuestas no tan tradicionales de aquí en más también. Sin duda, sin duda. O sea, puede haber profundización de medidas de fuerza, pero también algunas otras actividades. Sí, seguirán viendo en mí el gordo con campera de cuero en mucha gente, pero otros van a ver que va a haber cambios profundos. De hecho, la decisión de toda la conducción fue en unidad hacer un cambio en este sentido, digamos, discursivo, pero también pragmático. Es el último cambio de conducción de CGT. Exactamente, sí. ¿Cómo ves lo de FATE? Porque, a ver, ayer parecían confrontar dos miradas, ¿no? La del gobierno que quería instalar, de hecho, recién estaba viendo lo que me mandabas vos, profe, 17 retweets del presidente apuntándole a Madanes Quintanilla, toda la troupe de tuiteros y incluso muchos periodistas que tienen línea directa que reciben esa bajada, todos contra Madanes Quintanilla. O contra el sindicato, ¿no? Responsable también el sindicato. Que encima es de izquierda. Que claro, por eso decían, claro, el sindicato al ser trotskista había complicado todavía más la situación de la empresa. Y por otro lado, plantear esto de que, bueno, que este es un costo necesario, que el cierre de empresas no eficientes o que cazaban en el zoológico, frase que se usó mucho ayer, es bueno, es un proceso virtuoso en realidad porque Argentina va a salir mejor, ¿no? Bajan los precios, está bien que haya competencia y los trabajadores se pueden reinstalar poniendo un parripollo, por usar el teorema, novedoso teorema Majul. De los 90. Y que es de los 90, sí. ¿Cómo ves vos lo de FATE? Bueno, lo que veo es exactamente lo que el gobierno trata de ocultar a través de estas operaciones que efectivamente vos decís, que son mediáticas en muchos casos. He visto editoriales diciendo y llevando la asociación política de un empresario con un gobierno en particular, ¿no? Lo digo por muchos videos que aparecieron con este empresario en particular y Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Yo creo que ahí, otra vez, están ocultándose a sí mismos la realidad. Y la realidad es que la apertura indiscriminada de la economía hacia la importación termina rompiendo el tejido productivo de la Argentina. Y no es la culpa de los empresarios que en ese caso dejaron de producir porque se están importando cubiertas a bajo costo desde China. Es imposible competir con China. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de hacer autos porque China hace 30 millones de autos por año. Argentina... Y más baratos. Claro, y Argentina en un año, como buen año de venta, vende 700.000. Es decir, que China te puede hacer en 10 o 15 días los autos que necesita Argentina. ¿Qué hacemos entonces con los trabajadores que quedan afuera? Porque en esa idea también, alejada de la realidad, de la destrucción creativa, es decir, que se destruye algo para crearse algo mejor en otro lado, ¿cómo le explicas a esos trabajadores, que en la mayoría son de enorme cantidad de años en esa empresa, de antigüedad, que tienen 15, 18, 30 años, que se tienen que reconvertir ahora, pero que el trabajo no lo van a encontrar en Virreyes, en esa localidad donde está la FATE, sino que lo van a encontrar en Cholila o en Neuquén, en Vaca Muerta? ¿Qué haces? ¿Te lleva toda la familia con 50 años? ¿Dónde está la creación? No, ¿qué tenés que hacer? Lo que dice Luis Majul, y ponete una app, subite a la bicicleta y bueno, ya no tenés los derechos que tenías antes, no vas a cobrar lo que cobrabas antes y probablemente tu vida se termine mucho antes de lo que tenías previsto. Bueno, efectivamente esa es la disociación con la realidad. Si el presidente hoy, que supuestamente se va a discutir el cambio histórico laboral más grande del país, donde tiene la huelga más importante de su gestión, la está mirando desde Estados Unidos, y bueno, es una imagen que pinta en claro, digamos, a dónde está la realidad y dónde están los que conducen esa realidad. Curiosamente en Estados Unidos, que si bien es un gobierno de derecha, si bien es un presidente que tiene muy buena relación con Milei, hace exactamente lo contrario, ¿no? En cuanto a
a cuidar la industria norteamericana, ¿no? Exactamente, sí, es un gobierno que hace un proteccionismo, de hecho, bueno, se lo ha criticado por poner aranceles, algunas de carácter político, pero otros de carácter de cuidado de la industria, en asociación con sus propios empresarios. Digo, Estados Unidos no es el poder de un solo hombre, que es la presidencia. O sea, es que funciona, digamos, de una manera, como sucede en muchos lados, en la que muchos intervienen. Y bueno, efectivamente ahí me parece que hay también una mirada que es el acercamiento a entender que la apertura tiene que ser, sí, de importaciones, sí, de bienes de capital, sí, claro que sí, necesitamos mejores empresas con mejores condiciones, pero también de incentivos tributarios y fiscales para que las pequeñas y medianas empresas puedan establecerse y no quebrar al día siguiente. Y que el laburante que encontró un trabajo ahí permanezca estable. Sí, que simplemente decir, en todo caso, plantear una apertura inteligente. Si tenés que abrir algún sector, lo tenés que abrir con mucho criterio para evitar que se te pierdan puestos de trabajo y te desindustrialices, ¿no? Centralmente eso. ¿Hay algo en la reforma laboral que vean que va para ese lado? ¿Cómo? ¿Hay algo en la reforma laboral que veas que va para ese lado? Estoy pensando, no sé, hay un plan de blanqueo de personal, por ejemplo, que baja las contribuciones patronales o los aportes. En el caso de las pymes creo que lo lleva a 8% por 4 años, me parece que es, Sí. para aquellos que declaren trabajo o generen nuevos empleos. No, por eso ya lo probaron otros gobiernos esto, ¿no? Y el plan de blanqueo, de quita de multas y demás, o sea, y el cambio de relaciones de trabajo, aunque pretendan que las indemnizaciones sean más baratas, que sea más fácil de pedir para después poder contratar, un idealismo que tienen, no funciona si vos no tenés una economía funcionando, y todo el mundo ve que esta economía no está funcionando. Si los datos reales que tenemos, que son de 300.000 trabajadores menos y 21.000 empresas menos netas, efectivamente el tejido productivo se está rompiendo. Y entonces, ¿a dónde vamos? Ahora a decir, no, con esta herramienta, que es el reto de Sturzenegger en IDEA, le estamos dando herramientas y ustedes no las usan. Les dijo eso a los empresarios. ¿Y por qué se los decía? Porque habían hecho 4 cosas, que era extender el periodo de prueba, crear el fondo de cese laboral, generar un blanqueo y la posibilidad de que no se pagaran las multas por empleo negro. No generó ningún puesto de trabajo más, porque no hay manera de generar puesto de trabajo. Mira, yo justo estoy en un conflicto hace 3 meses con un grupo importantísimo de la Argentina que tiene 12.000 laburantes, que es el Grupo Galeno. En estos días, su empresa, que tiene 600 laburantes de ART, cierra. Es la 7ª empresa que está cerrando en el sector de seguros, servicios, que está relacionado con lo financiero, que es lo que más está creciendo. Que es lo que mejor le fue. Claro, bueno, eso está cerrando también. Y son grandes empresarios. Pero ¿qué está cerrando la empresa? La RT. La RT. La RT cierra. Cierra, sí. De hecho, ayer le salió la revocación, que no puede hacer más seguros, y por lo tanto, digamos, se cae la empresa. Es la 7ª. En el área de seguro, la 7ª. En estos 2 años. Impresionante. Sí, claro. Cuando hablas con la UART, la unión de ARTs, la cámara de las ARTs, generalmente dicen que esta situación de cierre obedece al aumento de la litigiosidad, al aumento de las indemnizaciones que tienen que afrontar, y que no le dan los números por eso, digamos. Y tienen razón. ¿Y qué se hace con eso? No, bueno, en el proyecto de reforma le hicieron un aporte desde la mirada de la Unión de Aseguradora de Riesgo de Trabajo para que se baje el nivel de litigiosidad y la posibilidad de que sea mucho menos la carga de la mochila económica cada vez que sucede un accidente o una enfermedad profesional. Y no se la tuvieron en cuenta. No se lo tuvieron en cuenta. Y eso es baja para lo que ellos llaman el costo laboral. Mirá, el ejemplo en este caso en particular es el caso de ponerle un tope a los peritos. Los peritos van por la cuantía del costo, no por los honorarios que tengan que cobrar en forma ya arancelada. O sea, cuanto más caro es el juicio, más ganan ellos. Y entonces, ¿la lectura cuál es? Están dando un nivel mayor del que tiene que ser. Claro, bueno, le podrían acotar los honorarios, por ejemplo, a los peritos. La única provincia que lo hace es Salta. La diferencia entre Salta y Jujuy en juicios es 1 a 1000. Cuando en Salta 1 a 1000. 1 a 1000. Cuando en Salta se genera un juicio, en Jujuy se generan 1000.
que tiene otro O sea, sistema. Entonces, hay un bolonqui con el tema de los juicios. Sí, claro. A ver, yo escucho todo el tiempo, acá hay mucha gente que se enoja. De hecho, el otro día salió el empresario PYME a plantearlo. Hay pymes que dicen, realmente tenemos a veces un problema con un trabajador y eso nos puede llevar puesta la empresa. ¿Eso es real? Relativamente. A ver. Digamos, la relatividad tiene que ver con la cantidad de juicios. Vos tenés que, si nos regimos por la cantidad de población económicamente activa, laburantes digamos que están formales, 9 millones, e informales, 4 millones y medio, ponele 15 millones de laburantes que tengan relación de dependencia, vos tenés que, por año, tenés alrededor de 30.000 juicios. Si vos haces 14 millones por 30.000 juicios, no parece ser una... Ahora, es cierto que algunos de esos juicios son de cuantías impresionantes. ¿Y qué falla ahí? Perdón. Porque, a ver, todos queremos racionalmente que el trabajador tenga la compensación que se merece. Inmediatamente que sucede el cumplimiento por parte del empleador. ¿Qué le decimos nosotros? Y se lo decimos al poder político. Ustedes tienen que actuar sobre uno de los poderes políticos de la República, que es el Poder Judicial, y hacer que lo que termina siendo una demanda no dure 5 años, que el trabajador cobre inmediatamente y el empleador tenga el dinero para pagarle inmediatamente. ¿Es el gran costo? No. ¿Es el gran costo de una pyme que le pegó? Sí, probablemente le hacía, pero no es el gran costo laboral. Cuando te digo de 14 millones, tenés 30.000 juicios por año, no tenés tanto, y no todos son como era de 500 millones. Con lo cual, hay una falta de actuación y de responsabilidad política en llevar adelante el acomodamiento del sistema judicial. Te doy otro dato más. Pero o sea, la gran responsabilidad, para entenderlo, para entender tu mirada, el gran problema de esas, entre comillas, situaciones distorsivas o distorsionadas, como sea, ¿es del Poder Judicial? En gran parte sí, no siempre. ¿Pero qué? ¿Porque hay un negocio ahí? No puedo decirlo. Yo lo que digo es que el trabajador que vamos a suponer, son cosas diferentes, ¿no? Pero vamos a suponer que es alguien que es despedido. Ese trabajador necesita cobrar la indemnización de la manera más rápida. No es que ahora que se la van a licuar, la va a cobrar más rápida. Va a tener litigiosidad igual. En el medio pueden aparecer los vivos de siempre, que se quieren aprovechar y le compran el juicio y te dice, yo te pago esta plata y después yo me encargo de reclamarle a la empresa. Bueno. Una especie de cheque de pagos diferido. Sí, claro. En vez de cobrar el 100, cobras el 80, pero lo cobras todo ahora. Después tenés, por supuesto, la enorme mayoría de los abogados laboralistas que te dicen, no, hay que cobrar esto y esto es lo que tenés que hacer. Y ok, y lo hacemos. Si el tipo paga rápido, el empleador, que es el que incumplió, no es que le estamos diciendo, che, le están poniendo la pistola en la cabeza porque el tipo no tiene que pagar eso. No, tiene que pagarlo porque la ley se lo exige. Ahora, también es cierto que los empleadores lo que dicen es, bueno, lo pateo y en el medio trato de ver si arreglo por menos plata. Bueno, eso también sucede, porque digamos no es que solamente hay un par de vivos dando vuelta. Ahora, lo que le da más costo laboral es lo que es de accidentes y enfermedades inculpables. Es ahí un gran costo que hay en representación de los reclamos. Y efectivamente nosotros lo que decimos es que tiene que haber un pago como corresponde por ley, inmediato, rápido y sencillo para aquellos que han sufrido o alguna dolencia o alguna enfermedad o algún riesgo que los ha puesto en la situación de tener que resolverlo económicamente. A veces no se resuelve económicamente. Y lo que hace esta ley es profundizar la desprotección, porque te dice que si vos no podés volver a trabajar en las mismas condiciones que antes, la ley anterior te decía, bueno, si vos no lo podés poner en el mismo lugar que antes estaba como operario, busca otro lugar donde pueda estar, pero no saque trabajo. No, en este momento te dice, si querés podés echarlo, que no hay ningún problema. Me quedo pensando, porque te escucho con tanta convicción con el tema de las cosas para hacer. ¿La CGT tiene una propuesta de reforma? Sí, claro. ¿Hay una propuesta elaborada? Pero no es esta, ¿eh? No, está claro, y no pero es digo, y tampoco el modo. Digamos, esto es la búsqueda quijotesca de romantizar que vamos por la modernización laboral. En este proyecto de ley no se habla de robótica. No, modernización no hay acá. No se habla de robótica, no se habla de inteligencia artificial, no se habla de nuevo modo de trabajo, no se habla de trabajadores Al de contrario, ¿no? No, exacto.
se deroga la ley de teletrabajo. Sí, por eso, al contrario. Algo que más o menos iba para eso. Nosotros Perdón, se habla de trabajadores de APP. Lo que pasa es que se cristaliza la situación actual. Van a seguir siendo monotributistas. Independientes, claro, sí, exacto, no van a tener no van a tener relación de dependencia. Sí, claro, por eso quiero decir en el sentido de darle protección. Nuestra propuesta es que la modernización se da por actividad. Vos no podés hacer una ley que atraviese todas las actividades y modernice del mismo modo. La única manera de hacerlo es por convenio colectivo. Vos tenés alrededor de 40 o 50 grandes convenios colectivos acá. 40 o 50 no es mucho, de todas las actividades. Si esos 40 o 50, que ya se están actualizando, porque si vos decís bancario tiene el convenio del 75, no, mirá, no hay una actividad de bancario, el dinero físico está desapareciendo, con lo cual efectivamente se ha modernizado. Nosotros, que somos de servicio, tenemos teletrabajo hace 5 años que lo incorporamos al convenio colectivo. Lo que tiene que hacer es sentarse por actividad, con un Estado presente, vuelvo a insistir con esto, inteligente, eficaz, una Secretaría de Trabajo que no existe, que no trabaja, que no se... Ustedes escucharon al Secretario de Trabajo defendiendo, aunque sea esta ley, no lo escucharon. Bueno, con una Secretaría de Trabajo, un Ministerio de Trabajo tendría que tener esa calidad, que llame a las partes a decir, bueno, modernicemos el mundo de la construcción. Y se van a encontrar con que, por ejemplo, los convenios colectivos que se aplican en Vaca Muerta de camioneros, de construcción, de mineros y del petróleo, están todos hechos en este siglo. Pero a imagen y semejanza de lo que necesitan los laburantes y de lo que la inversión productiva precisa. Entonces, nuestra propuesta es, sentémonos las 40 actividades y lo resolvemos. El problema es que no escuchan. Y cuando vos decís, no lo voy a escuchar, porque son, no sé, qué sé yo, cuca, no sé qué, negro, no sé, tirapiedra, lo que sea, y entonces me invalidás del otro lado. Es esto. ¿Qué dice el discurso dominante? Yo te enfrento y te quiero correr de enfrente. No, flaco, conmigo tenés un conflicto, transitémoslo porque en un justo medio tenemos que estar, porque estamos en la misma sociedad. Para ir cerrando, el conflicto está abierto, hoy hay un paro, se vota la reforma de todas maneras. ¿Qué imaginás? ¿Que se viene una escalada? ¿Se vienen estas nuevas formas de protesta? ¿Qué imaginás que viene de aquí para adelante? Sí, va a venir una profundización del plan de acción de los sindicatos, de la CGT en forma total, o por las confederaciones o por su propio sindicato. Vamos a encontrar la vuelta para eso, pero además no vamos a dejar de golpearle la puerta, que si la ley se vota, a la justicia para que encuentre la verdadera inconstitucionalidad, porque es inconstitucional esta ley. ¿Crees que en general? En general va a ser inconstitucional. O sea, la ley entera. Sí, sí. Hay derechos que conculcan principios ya reconocidos en la reforma constitucional del año 94 y muchos pactos que han firmado, inclusive este gobierno que ha firmado pactos tratados con la OIT, reconocimiento de resoluciones de la OIT. Hay mucho bolonqui interno, quedó muy lastimada la relación con algunos gremios, porque uno escucha algunos discursos, no sé, Furlan, Jofra, incluso Palazzo, con un discurso mucho más confrontativo que lo que tiene la conducción. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Puede haber alguna ruptura? Mira, lo mismo se decía de que no estaba la UTE y por lo tanto perdía fuerza esta CGT, y sin embargo hoy la Unión de Trabajadores Automotores están parando. La máxima del doctor Garzón Maceda: en la CGT tiene que ser 1000 voces para adentro y una sola voz fuerte y potente para afuera. Así que esas las críticas internas se hacen adentro y después salimos todos juntos. Y hoy salimos todos juntos. Jorge Pino Sola, secretario general de la CGT, uno de los 3 secretarios que tiene la CGT. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, ha sido muy agradable.